El mundo está siendo testigo directo de un crimen de lesa humanidad. Los analistas geopolíticos están asustados y no es para menos. Conforme la situación general continúa empeorando, la esperanza de evitar el desastre total mengua. Pero lo de verdad llamativo es que no hay voces apaciguadoras donde debería haberlas. Teniendo en cuenta la extrema gravedad de la situación, debería haberse convocado ya una conferencia internacional de paz. Los líderes religiosos occidentales deberían estar movilizando a sus iglesias para exigir una pacificación general. Sin embargo, no hay nada de esto, y más aún, ni siquiera llama la atención que no haya nada de esto. La sociedad occidental está tan robotizada que es incapaz de cualquier cosa que vaya más allá de la pura pasividad conformista. En este punto, alguno hablará de las movilizaciones pro-palestinas. Pues bien, aquí tienen la respuesta, el último artículo de Thierry Meyssan, donde afirma: por primera vez el mundo está siendo testigo directo de un crimen de lesa humanidad perpetrado ante las cámaras de televisión. Y ahora nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que tengamos movilizaciones de cientos de miles de personas en Occidente y, sin embargo, esto que nos dice Meyssan continúe sin barreras, a plena vista de todos? Bueno, no solo es posible, sino que de hecho forma parte del juego. Es el necesario lavaconciencias que en realidad aprueba y justifica aquello que critica. Por supuesto, no en la mentalidad individual, pero sí en la colectiva. Y como la modernidad ha confundido lo colectivo o general con lo universal, la justificación se produce. Entonces se representa el esperpento en vivo y en directo. La pieza clave para entender esto se encuentra en estos gráficos arcanos que los economistas nos arrojan todos los días de forma que ya no significan nada. Pero lo cierto es que la clave está ahí y se llama deuda. Cuando un país o un conglomerado de países empieza a vivir en base a deuda, se vuelven imprescindibles las atrocidades. Y como es natural, los analistas geopolíticos se asustan porque comprenden que el desastre de la confrontación total es inevitable y tras ella, el colapso. Ahora bien, esas atrocidades ocurren detrás del biombo. El que vive en base a deuda solo ve la decoración del biombo, pero no aquello que hace posible su estilo de vida. Eso está detrás del biombo. Larry Johnson nos presenta hoy un artículo donde se demuestra que Estados Unidos y el Reino Unido, es decir, la OTAN, boicotearon los acuerdos de paz de Estambul que Zelensky y Putin querían firmar. El problema está en que Johnson no da el siguiente paso, el de la explicación de por qué la OTAN hizo eso. Martyanov ya había apuntado que la OTAN realmente creía que podía derrotar a Rusia, eso está claro. Pero, ¿por qué hacerlo? Claro, la pregunta es incómoda porque la respuesta compromete la mentalidad de toda una época. Una noción de la vida basada en el puro pelotazo, el consumismo desaforado hasta el absurdo. Es decir, un nivel de vida totalmente insostenible. Mientras duró la euforia, no se quiso atender a la lógica básica según la cual el despegue de China y su política de reducción de la pobreza de su población implicaría una potenciación de ese lugar del planeta que habría de equilibrarse en el otro lugar del planeta. Los chinos no tienen por qué aceptar la extorsión. No se quiso tampoco ver que Rusia no tenía por qué dejarse explotar solo para mantener el estilo de vida occidental. Los rusos pedían poco, pero aún ese poco se les negó. Y esto puede apreciarse en el artículo de Johnson. Putin estaba dispuesto a ceder con tal de conseguir la paz en Ucrania. Además de todo esto, tampoco se quiso ver que el resto del mundo acabaría alineándose con quien propusiese un orden más justo. Lavrov demostró que efectivamente su llamada al mundo multipolar, el derecho internacional y la responsabilidad común fue respondida con interés, y nadie daba un duro por él, ¿recuerdan? Y esto nos lleva de vuelta al punto de partida. Ese derecho internacional, ¿a quién acusará? ¿A China, que salió adelante por sus propios medios? ¿A Rusia, que no se dejó vapulear? Obviamente ese derecho internacional acusará al orden occidental y su comportamiento irresponsable. Por eso tenemos a los analistas asustados y a la gente movilizándose al tiempo que un genocidio indirecto no mueve a una auténtica reacción. Se ha producido un entumecimiento en la conciencia general y es la fría inercia de los impulsos económicos mostrados en esos gráficos de los que hablábamos antes la que decide. Ahora mismo los hombres están siendo desafiados, deben elegir entre el orden, la justicia y la responsabilidad o un desastre de proporciones desconocidas. La extrema polarización no permite medias tintas, con lo cual la renovación será completa por las buenas o por las malas.
Y es ahí donde es necesario comprender que solo el regreso a la tradición del conocimiento puro puede arreglar este desastre. Recuerden que pueden hacerse miembros de Geopolítica Actual y acceder a textos exclusivos y vídeos exclusivos en los que tratamos más pormenorizadamente estos difíciles asuntos. Muchas gracias por adelantado y saludos muy cordiales.